Buenos días. Bueno, hace unos días que había dejado de grabar el discipulado, pero bueno, vamos a retomarlo. Y en esta ocasión vamos a empezar la lección número 3 acerca del bautismo. Pero como siempre, primeramente vamos a leer la palabra del Señor. Estamos leyendo el libro de Juan y hoy nos toca el capítulo 6. Juan capítulo 6. Alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Soy yo, no temáis. Entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias a Dios. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron
el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Perdón. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viviereis al Hijo, perdón, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón,
porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bien, hacemos un resumen. Encontramos aquí que Jesús está al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, ¿vale? Entonces, gran multitud, nos podemos hacer una idea de que eran hombres, mujeres, niños, de todo, ¿no? Porque habían señales que hacían en los enfermos. Más adelante se dice, a ver si lo encuentro, que les mandó a recostar en un césped, que había mucho césped, tal, y dice que se recostaron como un número de 5.000 varones, ¿vale? Entonces aquí más o menos podemos intuir la cantidad. Eh, Arriba nos decía que era una gran multitud y aquí nos lista a los varones. Obviamente esos varones pues irían con su mujer, eh, sus hijos, así que muy probablemente pues esto sería el doble, ¿no? 10.000 personas, a lo mejor hasta un poco más, ¿no? Más o menos lo podemos intuir. O sea, ya hablamos que sí que era una gran multitud que seguía a Jesús, ¿vale? Entonces, esto toma mucha relevancia de que pues fue capaz de alimentar a toda esta gente, ¿no? Haciendo un milagro. Después de esto, pues cruzan el mar, pero Jesús va caminando por el agua. A ver, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercó a la barca. Bueno, la gente pues no haya explicación, ¿no? Cómo había podido hacer esto. Luego, aquí Jesús habla del pan de vida, y esto es una comparación. Cuando los judíos estaban esclavizados el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios sacó a este pueblo, si os acordáis, por medio de plagas, que fue haciendo plagas, y entonces Faraón al final dijo, bueno, pues iros a adorar a vuestro Dios y ya está, y dejarme tranquilo, ¿no? Porque había sufrido tantas plagas, incluso habían matado a los primogénitos de todo Egipto. Entonces, aquí quiero explicar una cosa. En una de las plagas, ¿no? Uno de los, digamos, de las condenas que Dios hizo fue matar a todos los primogénitos. Y él avisó por medio de Moisés, le dijo a al pueblo de Israel, le dijo que esa noche pasaría un ángel matando a todo primogénito, tanto de animales como de humanos, ¿no? De personas. O sea que si tenías un ternero que era el primogénito, pues ese iba a morir. Pero le dijo que iba a proteger a todo aquel que sacrifique un cordero, si no recuerdo mal, y con la sangre pinte los dinteles de las puertas de sus casas, o sea, el marco de la puerta, ¿vale? Todo eso lo pinta así con sangre y entonces el ángel pasaría de largo y no entraría a esa casa y no mataría a sus hijos ni o sea, al primogénito ni a nadie, ¿no? Pero así no lo hicieron los egipcios. Entonces, pam, murieron todos los primogénitos, tal. Entonces, esto de aquí es lo que se celebra como la Pascua, ¿vale? No la muerte de estos primogénitos, sino que Dios protegió al pueblo de Israel del ángel y lo celebran pues en la fiesta de la Pascua, ¿no? Y lo comento porque aquí vemos en el versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, ¿vale? En la que se rememora eso. ¿Vale? Como Dios había intercedido por ellos para librarlos de esa esclavitud. Total, que esto no me acuerdo a qué venía. La gente buscaba a Jesús. Vale, sí, ya me acuerdo. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pasa, no sé, 40 años en el desierto, por propia culpa de ellos, porque no obedecían a Dios. Entonces, pasan 40 años ahí y hay una época que les da de comer pan, o sea, el maná. El maná se decía que era como pan, no sé, no hay muchas teorías. Total, que le está dando de comer el pan y este maná cae cada día y tal. Del cielo ellos comen y luego pues al día siguiente vuelve a caer y así. Y
Y nada, entonces Jesús se está comparando con ese pan, ¿no? Que caía del cielo, tal. Que realmente Jesús es el pan que sí que descendió del cielo, ¿no? Porque el pan, aquí dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese pan? Es Jesús. Yo soy el pan de vida, dice aquí. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Después más adelante habla de comer su carne, de beber su sangre. eh, Aquí. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Vale? Esto se refiere, pues, que él iba a sacrificar, ¿no? Su cuerpo, iba a derramar su sangre por todos nosotros. Él está anticipando todo eso que iba a venir. Pero claro, la gente no lo entiende, ¿no? Es complicado. Luego vemos aquí que, bueno, pues muchos discípulos sí fueron, o sea, eran más de 12 y al final acabaron siendo 12, porque todo esto que les decía, pues al final no les cuadraba, ¿no? Decían, ¿cómo puede ser este el pan? Dice que va a venir del cielo, si es hijo de José, que lo conocemos de toda la vida, el carpintero este de aquí al lado. Claro, en parte también es comprensible, ¿no? Que la gente en ese momento tenga dudas, pero aquí dice una cosa muy importante. A ver si lo encuentro. Dios, vale, no sé si lo voy a encontrar, lo hemos leído, pero básicamente les dice que eh, sí, este. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto es una doctrina de la predestinación que es inexplicable, ¿vale? Nosotros tenemos libre albedrío, pero dentro del libre albedrío Dios ha predestinado a personas para que, es algo así como para que crean y otras que no, no sé. Es inexplicable, ¿vale? Es como que conoce, o sea, Dios conoce lo que va a pasar, ¿vale? Y nadie puede realmente creer en esto si Dios Padre no le ha dado esa fe, ¿no? Ese sentir. Entonces, si tú realmente estás dudando y quieres creer, pero no sabes si crees o no crees, simplemente pídeselo a Dios. Dios no te lo va a negar, ¿vale? Y seguramente si tú estás aquí escuchando este vídeo es que tú ya crees, muy probablemente. Ahora lo que pasa es que tienes que conocer más para creer en lo correcto, ¿vale? No podemos creer, por ejemplo, antiguamente se creía que la Tierra era plana y la gente lo creía firmemente y tal. Tanto era así que no se atrevían a ir más allá de de cierta distancia del mar porque se creían que se iban a caer, pero estaban equivocados, ¿no? Entonces, uno tiene que saber, o sea, creer, pero saber qué es lo que cree, ¿no? Y en qué o en quién cree. Por eso es importante leer la Biblia, ¿no? Así que vamos a dejar aquí el capítulo 6, creo que era, del libro de Juan y vamos a comenzar con la lección 3 del bautismo. Bien, eh, ya recibí a Cristo y ya soy salvo. ¿Qué debo hacer ahora? Uf, esto es una pregunta compleja, ¿eh? Y yo creo que en este discipulado, en esta lección, vamos a dar solo una pincelada, pero más adelante hablaremos de otra cosa que es igual de importante, ¿no? Vamos a leer. Todas las personas que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador pueden y deben dar el siguiente paso, ser bautizadas. La doctrina del bautismo es muy edificante para los cristianos que la estudian con seriedad y cuando le otorgan la importancia que le corresponde. El propósito de esta lección es que el cristiano entienda bien lo que la Biblia enseña y lo que Dios pretende con el bautismo. ¿Vale? Eso es importante. ¿Qué enseña la Biblia sobre el bautismo y qué es lo que pretende Dios con el bautismo? Esa es la clave. No nos vayamos a ningún otro libro, ninguna otra tradición humana. Vámonos a la fuente de esta información, es la Biblia. ¿Por qué dice Dios en la Biblia que debemos ser bautizados?
porque el bautismo es el primer acto de obediencia para el servicio en la obra de Dios, ¿vale? Cuando uno es cristiano porque sigue a Cristo. Y el seguir a Cristo implica un servicio, ¿no? Porque es tu Señor. Entonces tú eres su siervo. Tú tienes que servir. ¿Servir en qué? En la obra que Dios ha destinado. ¿Qué obra? Pues vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, generalmente ya te lo adelanto. La obra es de predicar el Evangelio, que la gente crea, que tú mismo seas un ejemplo de Dios aquí en la tierra, ¿vale? Un poco eso sería la obra. Ejemplos. El Señor Jesucristo mismo puso el ejemplo al someterse al bautismo antes de empezar su ministerio público aquí en la tierra, ¿vale? Antes de empezar su ministerio público, Él se bautizó. Y vámonos a Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Vamos a ver. Mateo capítulo 3. Yo te animo a que tú busques en tu Biblia. Para un momento, búscalo. Es importante si tú quieres realmente arrancar. Esto es como una cosa. Tú ves que alguien conduce, pero hasta que tú no conduces, mm, realmente no sabes conducir. Por mucho que lleves horas de copiloto viendo cómo el otro conduce. Pues esto es lo mismo. Abre tu Biblia, busca el versículo, léelo en tu Biblia para este vídeo. Familiarízate, ¿vale? Y vamos a leer. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán. Recordemos que era Juan el Bautista, ¿vale? Jesús viene de Galilea a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Vale? O sea que vemos que Jesús mismo se bautizó. Marcos 1, del 9 al 11. Marcos capítulo 1, del 9 al 11. Marcos capítulo 1, del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Vale? Vemos que hemos visto más o menos lo mismo. La diferencia está los puntos de vista, en sentido de que esto da testimonio, ¿no? Y ahora veremos un tercer testimonio. Cuando pasa un acontecimiento, un accidente de tráfico, y hay un señor que se llama Mateo, otro señor que se llama Marco y otro señor que se llama Lucas, lo que hace cada uno es explicar qué es lo que han visto. Pues uno te dice, oh, pues yo vi un coche rojo que se estrelló contra un coche morado. Y salieron los dos conductores y se empezaron a discutir. Luego el señor Marcos a lo mejor te está diciendo, sí, yo vi un choque entre dos turismos, uno morado y otro, no me acuerdo qué color he dicho, el que sea, y los señores que se discutían le dio un puñetazo en la cara. Vale, o sea, son testigos. Y esto es lo que hacen estos tres libros. Suelen dar testimonio de una cosa, pero desde la perspectiva de donde se encontraba Mateo, donde se encontraba Marco y donde se encontraba Lucas. En el libro de Lucas, coger esto entre comillas porque no estoy muy seguro, pero creo que Lucas escribe a través de lo que le dice Pedro, el discípulo, ¿vale? Porque Lucas era más joven,
¿vale? Entonces vamos a capítulo 3, 21-22 de Lucas. Lucas capítulo 3, 21-22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si veis, dice lo mismo, pero de forma diferente, ¿no? Es pues cómo lo vivió cada uno ese momento. O sea que, primero que todo, hay que someterse al bautismo por obediencia, ¿vale? Hasta Jesús mismo lo hizo. También es un testimonio, pero bueno, ahora lo veremos. Mateo 3, del 15 al 17, dice claramente que Jesús se bautizó para demostrar su sumisión y obediencia al plan de Dios, ¿vale? O sea, el bautismo es para demostrar tu obediencia a Dios. En el versículo 15, Jesús le dice a Juan el Bautista: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El asunto de la sumisión y la obediencia es uno de los puntos más importantes que debemos entender cuando estudiamos el tema del bautismo. ¿Vale? Vamos a otro punto más. En la Biblia, las personas obedecían al Señor en el bautismo después de ser salvas, es decir, después de haber recibido a Cristo. Pues vamos a ver ejemplos. Hechos capítulo 8, del 36 al 39. Hechos capítulo 8, del 36 al 39. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Bueno, básicamente aquí vemos pues que cuando alguien cree, enseguida se bautiza. Esto en el siglo I, ¿vale? Cuando empezó todo el cristianismo, obviamente. Hechos capítulo 9, 18. Vamos a ver otro ejemplo más. Capítulo 9, 18, 19, 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí está hablando de Pablo, ¿vale? El apóstol Pablo. Eh, Así que a ver, os hago un resumen. Básicamente, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, Jesús viene a su encuentro, se le aparece en una visión, y básicamente pues le dice que como está persiguiendo, pues le va a ser una molestia eso de estar persiguiendo a Dios mismo, ¿no? O estaba en contra de Dios, digamos. Entonces lo hizo ciego durante unos días. Vale, entonces aquí nos encontramos en el momento que se le cayeron esas escamas que lo hacían ciego, y al instante recibió la vista, y levantándose fue bautizado, ¿vale? O sea, en ese momento él creyó y lo bautizaron. El carcelero de Filipos y sus familiares, quienes también recibieron a Cristo. Hechos 16, 25. Hechos 16, 25. A ver. Hechos 16. Vale, aquí Pablo y Silas se encuentran en la cárcel, y entonces el carcelero básicamente se convierte al cristianismo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos estaban en la cárcel.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Claro, él como carcelero, el hecho de que él pensaba, ¿no?, que se habían escapado todos los presos, eso él era un romano, era un carcelero romano, o sea que le iba a caer un castigo hasta la muerte, ¿no? Pero con maltrato y tortura seguramente. Entonces, claro, él dijo, me voy a matar. Pero aquí Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Vale? Fíjate, Pablo también seguía con el mismo mensaje que hemos leído en Juan, ¿no? Lo que decía Jesucristo, ¿no? Que él cree, todo aquel que en él crea. Entonces aquí Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo, nada más. No te está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y aparte sigue sus mandamientos y aparte eh, sé religioso y aparte sé buen niño y aparte sé buena persona. No te está diciendo eso. Te está diciendo cree. Todo lo demás es una consecuencia. Tú cuando quieres a tu mujer, a tu marido, porque tú quieres a tu marido, a tu mujer, pues tú a lo mejor le cocinas algo rico, ¿verdad? Pero no cocinas algo rico para querer a tu marido o a tu mujer. ¿Sí? ¿Se entiende la analogía? Pues aquí es lo mismo. Si tú quieres ser salvo, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Y como consecuencia de creer en Jesucristo y aceptarlo como tu Señor y Salvador, viene todo lo demás. Tú empiezas a querer tener una relación con Él, te vas dando cuenta las cosas, el punto de vista que Él tiene, tú quieres acercarte y también tener esa postura. O sea, eso es una consecuencia, ¿vale? Pero para ser salvo, lo primero tienes que creer. Creer y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Vale? Entonces ya vemos ahí un patrón, ¿no? Que la gente creía y se bautizaba acto seguido. ¿Vale? Pero ¿cuál es el propósito del bautismo? Pues lo vamos a ver en el siguiente vídeo, porque ya hemos consumido la media hora de rigor que me gusta para cada vídeo, para cada lección. Así que nada, si tú has continuado todavía aquí desde el vídeo número 1 y no has desistido, pues sigue así, te mando muchas fuerzas, espero que te esté siendo útil este discipulado, pero no solo para tener conocimiento, sino para que sea un acercamiento hacia Dios por tu parte. No hace falta que yo esté aquí en este vídeo, en este discipulado, leyendo la Biblia contigo, léela por tu cuenta y así cuando leamos juntos, pues será un repaso. La comunión con Dios es personal, ¿sí? Nadie puede tener comunión personal con Dios por ti. Es decir, es como cuando tú estás casado con tu mujer o con tu marido, ¿no? La relación, ¿no? La tienes tú y tu mujer contigo. Pero no puede venir el vecino y decir, no, no, tranquilo, yo voy a tener relación por ti con tu mujer. No, sería raro y realmente, o sea, no puede, el vecino no te puede sustituir, ¿no? En tal caso, el vecino está teniendo una relación con tu mujer. Eh, entonces, esto es lo mismo. Eres tú el que tienes que tener una relación con Dios. No yo, no tu padre, no tu mujer, no tus hijos, quien sea, no tus amigos. Eres tú. Y para eso tienes que leer la Biblia, orar, meditar,
tener un devocional diario. Ya os pasaré un ejemplo de qué es lo que se puede hacer en un devocional diario. Y hasta aquí lo dejamos. Bueno, que tengáis un muy buen día. Adiós.